Buenas tardes, mi nombre es Luis Daniel Quiroz Osuna con número de expediente 220-21-4016 y por ahora voy a estar haciendo el problema 3.2.27 de Dorf. Pues el problema nos dice que consideremos el circuito que se muestra en la figura. En el inciso A nos pide que determinemos los valores de todas las resistencias RA, RB y RC, que determinemos los valores de las fuentes de poder dadas las fuentes de corriente. Pues yo creo que aquí refiere que calculemos los voltajes que hay en estas corrientes, y en el inciso C determinar los valores de potencia que recibe cada resistor. Pues lo primero que vemos es el circuito, ya nos dan algunos datos, nos dan una corriente aquí, otra acá y otra acá. Nos dan los voltajes en donde están las resistencias que necesitamos calcular, y pues nos faltaría nomás calcular estas resistencias para luego calcular las potencias. Pero pues con la ley de Ohm tenemos que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. En las tres resistencias ya nos dan el voltaje que pasa por ahí, entonces lo que nos faltaría sería la corriente que pasa por ahí también. Pues podríamos considerar una corriente IA que va así, luego una corriente IB que vaya así, que pase por esta resistencia, y una última corriente IC que pase por la resistencia C. Luego pues ya sería considerar unos nodos para ayudarnos. Pues el primero que voy a considerar yo creo que va a ser aquí el del centro, A, luego el nodo este que está aquí, B, y pues de aquí a acá no hay ninguna resistencia ni nada de importancia, entonces nos seguimos pasando. Aquí sí hay una fuente de corriente, acá no hay nada, no hay ninguna resistencia involucrada, y hasta acá, antes de acá hay una resistencia, entonces aquí pongo el nodo C, y de aquí para acá pues ya está en el circuito de cerrado, pero nos vamos para acá. O si agarráramos de aquí para abajo, pues ya tendríamos otro nodo donde hay una resistencia involucrada en medio. Entonces aquí le ponemos D. Pues de aquí, de D a B, nomás está esta fuente de corriente, no hay una resistencia o algo involucrado, entonces lo dejamos así. Pues lo primero que necesitamos calcular será obtener estas corrientes que tenemos aquí para poder calcular lo que viene siendo la resistencia que hay las que nos piden. Pues entonces podríamos aplicar algunas leyes de Kirchhoff como la de corriente. Necesitaríamos fijarnos en algunas corrientes que ya conocemos, por ejemplo tenemos estas tres. Si agarráramos el nodo C ya conocemos esta corriente que viene entrando, esta que viene entrando también, y la que queremos obtener sería esta que es corriente B que va saliendo. Entonces aplicando ley de Kirchhoff en el nodo C tendríamos que la corriente de 2 amperios, esta que viene aquí, viene entrando, entonces la dejamos positivo, 2 amperios. Luego tenemos la corriente IB que queremos obtener que va saliendo del nodo C, entonces la ponemos negativa. Y por último tenemos esta corriente que está entrando pero negativamente con menos 1.5 amperios. Más por menos tenemos que menos, entonces ponemos menos 1.5 amperios por ley de Kirchhoff. Todo esto debería de ser igual a 0. Pues ya aquí 2 amperios menos 1.5 tendríamos 0.5 amperios. Y este menos IB de una vez lo pasamos para el otro lado positivo, tendríamos que la corriente B es igual a 0.5 amperios, que lo ponemos. Ya tenemos otra de las corrientes aquí. Ahora queríamos obtener la corriente IA y la corriente IC. Por otra tendríamos que aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en alguno de los nodos para poder obtenerla. Por ejemplo, si agarráramos el nodo A, conocemos la corriente esta que acabamos de obtener, pero no conocemos ni IC ni tampoco IA, entonces no nos conviene agarrar este nodo. En el nodo D pues menos tenemos, bueno, también nos podría servirnos. Tenemos la corriente de 3 amperios, tenemos la corriente esta de menos 1.5 amperios y la corriente IC que tenemos aquí que va entrando, entonces podemos obtener el nodo C y aplicar la ley de Kirchhoff ahí. Pues tendremos primero esta corriente de 3 amperios que está saliendo del nodo D así. Entonces la ponemos negativa, aquí lo voy a poner a un ladito, menos 3 amperios. Luego esta corriente IC que viene entrando al nodo D, entonces la pongo positiva. Y luego esta otra corriente menos 1.5 amperios que está saliendo del nodo D, como sale es menos, pero ya de por sí la corriente es negativa, entonces menos por menos nos da más 1.5 amperios, entonces la dejamos positiva. Y esto nos debería de dar igual a 0.
menos 3 amperios más 1.5 amperios, pues esto nos daría que es menos 1.5 amperios más IC igual a 0, menos 3, pues ya aquí ya lo tenemos positivo esta corriente, entonces esto lo pasamos al otro lado positivo, tendríamos que la corriente C es igual a 1.5 amperios, y hasta que viene aquí entrando al nodo D, 1.5 amperios. Pero ya nos quedaría la última corriente que nos interesa, que sería la corriente A. Entonces para obtener, bueno, tuve que hacer un corte, pero pues aquí me quedé calculando lo que viene siendo la corriente IA. Ya habíamos calculado la corriente B y la corriente C, pues ya aquí podemos agarrar el nodo A que está aquí, porque ya tenemos esta corriente IC que está saliendo y tenemos esta corriente IB que viene entrando al nodo A y queremos esta corriente A que viene entrando al nodo A también. Entonces la primera corriente que tenemos IC está saliendo menos 1.5 amperios, entonces esta que está entrando entonces más 0.5 amperios y esta que está entrando es positiva más IA, entonces tenemos 1.5 amperios menos 1.5 amperios más 0.5 amperios más, pues tendríamos menos 1.5 amperios más los 0.5 amperios más la corriente IA, que esto es igual a 0 por la ley de Kirchhoff de corriente. Está la corriente C que está saliendo del nodo A, esta corriente B que está entrando al nodo A y esta corriente que también está entrando al nodo A es la que queremos calcular. Pues aquí ya tenemos que menos 1.5 más 0.5, esto nos da igual a menos 1 amperio más IA. Pues pasando este menos 1 amperio al otro lado positivo, tenemos que la corriente A es igual a 1 amperio. Y pues con eso ya calculamos las tres corrientes que pasan por la resistencia que queremos calcular. Entonces aplicando ley de Ohm tenemos que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Entonces primero vamos a calcular lo que viene siendo la resistencia A. Entonces tenemos que sería el voltaje que está ahí, que ya nos da el problema de un principio, que está aquí es de 4 voltios sobre la corriente A. Entonces tendríamos 4 voltios sobre IA, que es de 1 amperio, lo acabamos de calcular, y tendríamos que esto es igual a 4 ohmios. Tenemos aquí la primera resistencia que nos pide el problema. Ahora vamos a calcular la resistencia B. El voltaje A nos los da también y nosotros calculamos lo que viene siendo la corriente. Nos da un voltaje de menos 3 voltios y queremos calcular la resistencia, pues la resistencia siempre es positiva, 3 voltios, y la corriente que obtuvimos en IB era de 0.5 amperios. Entonces vamos a considerar 3 voltios sobre los 0.5 amperios, pues esto sobre esto es igual a 6 ohmios si no estoy mal, a ver, 3 sobre 0.5, 6 ohmios. Y pues la última resistencia que tendríamos sería RC, que el voltaje que nos dio el problema era de 12 voltios. Y la corriente que calculamos era de 1.5 amperios. Pues haciendo la división tenemos que 12 sobre 1.5 es 8 ohmios. Pues ya tendríamos lo que viene siendo el inciso A de lo que nos pide el problema. El inciso B nos dice que determinamos los valores de las fuentes de poder dadas las fuentes de corriente. Pues yo supongo que aquí nos está pidiendo lo que viene siendo, como dije al principio, los voltajes que hay aquí, aquí y aquí. Pues para obtenerlos yo creo que tendría que aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje, que pues nos dice que en una malla cerrada la suma de voltaje debería de ser igual a 0. Pues si quiero calcular la que está aquí en esta fuente de corriente de 3 amperios, tengo estos voltajes. Primero necesito elegir una trayectoria. Voy a elegir la trayectoria de B a A, de A a D y de D a B. Entonces B a, luego D y la otra vez a B. Tendría el voltaje que va desde B hasta A más el voltaje que va desde B
de A hasta D más el voltaje que va desde D a B, y esto debería ser igual a 0. Por la trayectoria que elegí, pues más sería más menos, más 4 voltios, más 12 voltios, 4 más 12 ya van 16, y aquí tendría el voltaje que estaríamos buscando, que es el voltaje de D a B. Se lo ponemos aquí, 4 voltios más 12 voltios más el voltaje que va desde D a B debería ser igual a 0. Pues aquí es 16, tendríamos 16 más el voltaje que va desde D a B es igual a 0. Pues si ya pasamos este 16 para el otro lado, tendríamos que el voltaje de D a B es igual a menos 16 voltios por esta trayectoria que elegimos. Tendríamos el primer voltaje que va de menos a más 16 voltios. Ahora pues voy a calcular el que está aquí, y la malla cerrada que voy a elegir va a ser desde A hasta B, luego desde B hasta C, y de C a B, C, A. Por otra vez vamos a aplicar lo que viene siendo A, B, C, A, y aplicamos otra vez la ley de Kirchhoff de voltaje. Tendríamos que el voltaje de A B va de menos a más, entonces menos 4 voltios, más el voltaje que va desde B a C, y aquí va de menos a más, menos por menos, más, entonces más 3 voltios, menos 4 voltios, más 3 voltios, más este voltaje que no lo conocemos, entonces tendríamos menos 4 voltios, más los 3 voltios, más el voltaje que va desde B a C debería ser igual a 0, ¿verdad? Sí. Pues aquí tenemos menos 4 voltios más 3 menos 1 voltio más BC, nos vendría quedando aquí voltaje. Pues aquí tendríamos menos 1 voltio. De una vez lo pasamos para el otro lado, tendríamos que el voltaje de B a C es de 1 voltio por ley de Kirchhoff de voltaje. Tendríamos aquí más 1 voltio menos, por la trayectoria que elegimos sería positivo y luego negativo. 4, sí, la malla está cerrada. Ahora pues nos faltaría este último voltaje que está aquí. Tenemos que elegir la malla cerrada desde A hasta D, luego desde D hasta C y de C a A. Entonces la ponemos, si me paso otra hoja, desde A hasta D, luego desde D hasta C y desde C hasta A. La trayectoria esa es la malla cerrada. Entonces tendríamos que el primer voltaje de A hasta D es más a menos, entonces más 12 voltios de D a C que queremos calcular, que no lo conocemos, y luego tenemos este voltaje que es de menos a más, pero pues como es menos por menos es más, sería 12 voltios más 3 voltios más este voltaje de C que no conocemos. Entonces tendríamos 12 voltios más 3 voltios más el voltaje que va desde D a C debería ser igual a 0. 12 más 3 serían 15 voltios, los pasamos de una vez al otro lado negativo, tendremos que el voltaje de D a C es de menos 15 voltios. Y tendría entonces, como elegimos esa trayectoria, sería de menos a más 15 voltios. Y ahora si por ejemplo yo eligiera la malla, una malla más grande para comprobar que está bien todo, de B a A, luego de A a C, de C a D y de D a B, tendría 4 voltios más 4 voltios más por menos menos 4 menos 3 sería 1, luego más 15 voltios que teníamos aquí serían 16 voltios, llevamos 16 voltios más positivo, y luego nos vamos así, menos, aquí va de menos a más, llevamos 16 voltios, menos los 16 voltios que calculamos aquí nos daría 0, y pues podemos comprobar que los voltajes que obtuvimos están correctos. Para acá, para que este último, para asegurarnos de que está bien, pues podríamos elegir lo que viene siendo
desde B hasta C, desde C hasta D, desde D hasta B, y así cerrar la malla. Si B a C, toda esta malla grandota, pues tenemos, si empezamos desde B más un voltio y vamos 1 desde C hasta D, tenemos que más 15 voltios, 1 más 15 son 16 voltios, nos vamos así menos los 16 voltios que tenemos aquí y es 0, entonces pues ahí podemos comprobar que los voltajes están bien. Ya tenemos el inciso B, pues ahora el inciso C nos pide la potencia que hay en cada resistencia, en la resistencia A, B y C. Y pues para calcular la potencia teníamos que esto era, la potencia era igual a, si recuerdo bien, resistencia por la corriente al cuadrado, o teníamos que también era, si ya sustituíamos con la ley de Ohm, sería el voltaje al cuadrado sobre la resistencia, o también podría haber sido voltaje por la corriente. Pues lo que vamos a usar nosotros va a ser lo que viene siendo esta primera, la que veo más sencilla, porque ya tenemos la resistencia desde el principio y pues la corriente fueron las segundas cosas que calculamos. Entonces calculamos la primera potencia, que es de la resistencia A. Le voy a poner resistencia A, la potencia que está ahí sería la resistencia A vale, obtuvimos que valía, ¿dónde está? Acá obtuvimos que valía 4 ohmios, lo apuntamos acá. Por la corriente que fluye ahí, teníamos que la corriente que fluye ahí era de 1 amperio. 4 por 1 amperio al cuadrado, pues esto sería igual a 4 por 1 al cuadrado, serían 4 watts. Luego la potencia de la resistencia B sería igual, obtuvimos que la resistencia B, ¿dónde está? Resistencia B, aquí la tenemos, resistencia B, nos dio que era de 6 ohmios y la corriente que fluía por ahí era de 0.5 amperios, entonces lo ponemos aquí, 0.5 amperios. 6 por 0.5, estos son 3 watts si no estoy mal, a ver, 6 por 0.5, si son 3, y luego la potencia de la última resistencia de la resistencia C, pues sería que obtuvimos que la resistencia C nos salió que 8 ohmios por la corriente que fluye ahí, que era de 1.5 amperios. 1.5 amperios, y esto sería igual a 12 watts. 8 por 1 son 8, más la mitad de ese 8 serían 4, pues serían 12 vatios. Y ya tenemos el inciso C aquí. Y pues con esto queda finalizado el problema, gracias. Bueno, pues aquí hubo otro corte porque se me olvidó elevar al cuadrado lo que vendrían siendo las corrientes y por eso me dieron resultados que no eran aquí en las potencias. Pues continuando, esta sí la había elevado al cuadrado, se me había olvidado en las últimas dos. Pues aquí la volvemos a hacer, tendríamos que la potencia era de 6 ohmios por 0.5 amperes, pero al cuadrado. Entonces tendríamos que eso es igual a 6 por 0.5 al cuadrado, esto es igual a 1.5 watts. Ya tenemos la segunda potencia, ahora tenemos la potencia que está en la resistencia C, pues aquí sería de 8 ohmios por los 1.5 amperios de esa corriente que fluía por esa resistencia al cuadrado. Tendríamos que eso es igual a 8 por 1.5 al cuadrado, eso nos daría igual a 18 watts. Y pues ahora sí están las mismas potencias que hayan en el problema resuelto en el documento. Y pues eso sería todo, gracias por ver el video.